dentro de lo que es el diplomado que ustedes están llevando, vamos a hablar sobre la tutela de los derechos laborales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tutela de derechos laborales, ¿no? Estamos hablando de un conjunto, digamos, de derechos que tiene que el Estado dar protección. Y esta protección del derecho, ¿no? Va, digamos, a tener un órgano, digamos, que tenga esta facultad de poder, digamos, resolver estos procedimientos a ese órgano, ¿no? Que tiene, digamos, un mandato constitucional, es la tutela jurisdiccional, ¿no? Efectiva, donde los jueces laborales y constitucionales, en caso, digamos, de temas laborales propiamente, ¿no? Los jueces ordinarios pueden observar, digamos, ante una demanda, ¿no? Sea, digamos, de declaración de un derecho o indemnización sobre un derecho laboral, los jueces laborales tienen esta competencia. Pero también dentro de esta tutela jurisdiccional también hay derechos que son derechos laborales, por así decirlo, fundamentales, que pueden ser específicos o inespecíficos. Y dentro de los inespecíficos podemos encontrar aquellos derechos laborales que van de la mano con, digamos, derechos fundamentales de la persona, como por ejemplo el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la, digamos así decirlo, a la intimidad, ¿no? Que nadie pueda afectar el derecho a la intimidad de la persona, ¿no? Que en todo caso, por más que estemos en una relación de trabajos, estos derechos fundamentales siguen formando parte, ¿no? De la persona, entonces del trabajador, y por lo tanto, por el empleador no podrá afectarlos, ¿no? Pero también tenemos derechos fundamentales específicos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la libertad sindical, ¿no? Que se divide en sindicación, negociación colectiva y huelga, el derecho a la jornada máxima, ¿no? Que está reconocido en la Constitución. Entonces ahí en la tutela jurisdiccional constitucional también podría ser una vía para, digamos, para poder reparar. Es por eso que también en la vía judicial, ¿no? Se puede, digamos, también ante afectación digamos, del derecho al trabajo, ¿no? Ante despidos, digamos, que sean, digamos, incausados o fraudulentos, la tutela constitucional también podría ser viable, pero también la tutela ordinaria en estos casos, ¿no? Porque también puede, digamos, proteger ante la afectación de derechos fundamentales. Ahora, esta tutela jurisdiccional, ¿no? Forma parte, digamos, de la protección de los derechos reconocidos a una clase, que es en este caso la trabajadora. Pero no es la única tutela, ¿no? También hay una tutela administrativa, ¿no? Que más que por objeto de declarar un derecho o resolver un conflicto, digamos, de intereses entre las partes, lo que va a buscar es resolver, digamos, sea a través de la administración, ¿no? Sea a través de la figura de la conciliación o de la inspección de trabajo, digamos, buscar el cumplimiento, digamos, de estas disposiciones ¿no? Reconocidas a los trabajadores. Por ejemplo, la conciliación administrativa, ¿no? Que la ejerce los órganos, digamos, de la Autoridad Administrativa de Trabajo, sea el mismo Ministerio de Trabajo acá en Lima Metropolitana, o sean las direcciones regionales de trabajo y empleo, ¿no? En cada una de estas regiones pueden, digamos, solicitar una conciliación, ¿no? A pedido, digamos, del trabajador y se pueda, digamos, pactar ahí con el empleador, ¿no? Poder llegar a un acuerdo. En todo caso, si el empleador no asiste a la conciliación, puede ser multado por una UIT. En el caso de la inspección, estamos hablando que la administración ejerce, digamos, una potestad, ¿no? Que se le otorga para poder fiscalizar, supervisar o inspeccionar, ¿no? Ciertos conjuntos de normas, en este caso los derechos laborales. Y tiene por objeto, más que resolver un conflicto, tiene por objeto que la eficacia de estos derechos laborales sea efectiva. Y esta eficacia busca, en todo caso, que estos derechos sean derechos efectivos para todos los trabajadores. Entonces, la tutela, digamos, a través de la vía administrativa, que es la inspección del trabajo, va a buscar, ¿no? La efectividad de estos derechos y que los trabajadores, ¿no? Digamos, estas normas reconocidas no sean normas, digamos, simplemente declarativas, sino que sean efectivas. Pero también vemos otro tipo de tutela, ¿no? Que es la autotutela, ¿no? En este caso, la autotutela que es la huelga, que es un derecho dentro de lo que es el derecho fundamental a la libertad sindical, donde el sindicato puede ejercer, ¿no? Una medida de fuerza a fin de proteger, ¿no? Los intereses o defender los intereses de los trabajadores que forman el sindicato. Esta autotutela es muy interesante, ¿por qué? Porque a través de ello, ¿no? El sindicato puede, digamos, ante alguna modificación por parte del empleador, puede ser utilizada con el objeto, digamos, de darle protección a los afiliados. Como un ejemplo, ¿no? Si por ahí el empleador quiere modificar, digamos, los horarios, ¿no? De los trabajadores sindicalizados, de pasarlo de día nocturno
disculpen, de día diurno a día nocturno, o viceversa, ¿no? O en todo caso, el sindicato puede participar y en caso no participe y la empresa lo haga de manera unilateral, pueden, digamos, ellos optar por una medida de fuerza, que es la huelga, con el objeto, digamos, que más se mantenga el horario que ha sido pactado inicialmente. Entonces la huelga también es un mecanismo de protección, ¿no? Claro que también hay que señalar que a diferencia de la tutela jurisdiccional y la tutela administrativa, la huelga es un mecanismo de presión, ¿no? Con el objeto de defender o mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también a su vez es una afectación para el sindicato, ¿no? Porque al ejercer la huelga, ellos también que dejan de percibir. Dejan de percibir un salario, porque estábamos en una suspensión perfecta, es decir, suspenden su prestación pero a su vez también no le van a dar la contraprestación, que sería el salario por los días de huelga. Ahora, en el tema de la huelga, es algo muy interesante porque en el Perú ha tenido una intervención, digamos, que ha sido muchas veces observada por los órganos de control de la OIT. Es decir, la huelga o el diseño de huelga que tenemos en el Perú tiene dos controles, antes de la huelga y simultáneamente cuando se ejerce la huelga. Por ejemplo, si el procedimiento, digamos, que tiene que cumplir el sindicato para ejercer la huelga es que tenga que, digamos, esto haberse realizado en una asamblea, ¿no? Con el 50% más uno, haya aprobado esta huelga, sea indeterminado o no, qué tipo de huelga, entonces puede, digamos, ejercerla. Ahora, lo que sucede es que tiene que comunicar a la autoridad administrativa del trabajo, pero muchas veces esta comunicación se vuelve tan rígida que todas las huelgas, o la mayoría de huelgas que son presentadas ante la autoridad del trabajo son declaradas improcedentes, y esto genera que el sindicato no ejerza una huelga, por ejemplo, declarada improcedente. Y al ejercer esta huelga improcedente, más adelante la misma autoridad del trabajo lo puede declarar ilegal. Y una vez declarado ilegal, los trabajadores tienen que de nuevo volver a su trabajo a realizar su prestación. Entonces, por ese diseño, digamos, tan intervencionista de los requisitos, tal vez se dice que el comité de los órganos de control de la OIT, en este caso el Comité de Libertad Sindical, ha observado muchas veces la legislación señalando que no debería ser la autoridad administrativa el órgano que, digamos, resuelva las ilegalidades de huelga, que el diseño, digamos, de dos mecanismos de, digamos, de procedimiento no debería ser esa misma autoridad y que también para establecer los tipos o modalidades de huelga, el único requisito por el cual, digamos, se puede observar que la huelga, digamos, tenga ciertos límites es que la huelga sea pacífica. Pero posteriormente, el Perú ha optado por una huelga más, digamos, más restrictiva, ha excluido de la legislación las huelgas atípicas, es decir, todas las huelgas tienen que ser necesariamente con abandono, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si soy teletrabajador y trabajo en mi casa y, y el sindicato que formó parte se va a la huelga y la mayoría son teletrabajadores? Entonces, yo tengo que abandonar mi casa para ejercer mi derecho a la huelga, ¿no? Hay un contrasentido ahí. ¿Por qué? Porque la legislación ha declarado que todas esas modalidades, digamos, son huelgas atípicas y que por lo tanto son modalidades que no están permitidas. Solo el tipo de huelga que se acepta es la huelga con abandono y esta huelga con abandono puede ser indeterminada o temporal, ¿sí? Entonces, ya con ello podemos decir nosotros que estos son todos los mecanismos de tutela que puede, digamos, el Estado, ¿no? Reconoce y en algunos casos, digamos, son un derecho para que los trabajadores puedan exigir el cumplimiento de las disposiciones laborales. Y claro, para la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de una de estas tutelas específicamente, que va a ser la inspección del trabajo, ¿sí? Y para ello, para entrar un poco al tema de hablar de la inspección, es importante que ustedes sepan, ¿no? Cómo está constituida la inspección, es decir, cuál es la finalidad de la inspección administrativa, cuál es su ámbito de aplicación, ¿no? Después del ámbito y su finalidad, vamos a entrar un poquito a ver cómo está conformada, cómo la SUNAFIL específicamente tiene, digamos, su organización, ¿no? Porque muchas veces hablamos de SUNAFIL, en algunos casos ustedes van a observar que hay intendencias regionales, ¿no? Que hay una primera, segunda instancia y hay un tribunal, ¿no? Hay una etapa inspectiva, hay una etapa sancionadora, entonces los voy a tratar, digamos, en esta capacitación, darles esas herramientas para que ustedes sepan, ¿no? Cuáles son las competencias y fases, ¿no? Pero claro, en esta parte vamos a desarrollar bastante lo que es la tutela, específicamente las denuncias, ¿no? De lo que son, digamos, los procedimientos que ha regulado SUNAFIL.
En ese caso vamos a analizar un poco lo que es la directiva, la versión número 4. Ojo que les voy diciendo desde ahora que va a haber una versión 5, pero esta todavía no está aprobada, pero ya es muy probable que haya una versión 5 donde se mejore alguno de estos procesos que en este caso voy a tratar de analizar de manera crítica, ¿no? Para que ustedes en todo caso tengan claras esta institución de cuál es el procedimiento de atención de denuncias que ha desarrollado la SUNAFIL. Y después vamos a entrar un poco a las actuaciones inspectivas, ¿no? Ya con las actuaciones inspectivas vamos a cerrar para poder, digamos, concluir con lo que es esta parte del diplomado, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero como objetivo el día de hoy en esta exposición es brindarle las herramientas para que ustedes sepan cuál es la tutela, ¿no? Administrativa en materia de inspección, cuál es su procedimiento, su finalidad, la etapa de calificación de las denuncias, todo el procedimiento, ¿no? De cómo se califica en aquellas situaciones, digamos, donde se tengan que cumplir ciertos requisitos. Algunos requisitos no son esenciales y por lo tanto se puede eximir. Y también después a la hora de hacer las actuaciones inspectivas en estas materias, ¿no? Específicamente en algunas materias que nos han pedido el día de hoy conversar. Entonces empezamos. ¿Qué es el sistema de inspección del trabajo? Nociones previas. Cuando hablamos del sistema de inspección del trabajo, normalmente siempre hablamos de SUNAFIL, ¿sí? Entonces, oye, SUNAFIL, inspección del trabajo, ¿no? Oye, pasa algo, SUNAFIL tiene que fiscalizar. Pero el sistema de inspección del trabajo, en verdad, ¿no? Dentro de lo que es la administración en sí, es una función pública, ¿no? Que tiene por objeto, digamos, fiscalizar el cumplimiento de un conjunto de normas, en este caso las normas sociolaborales, pero no solamente las normas sociolaborales, o sea, las normas, digamos, de la ley de productividad, jornadas, ¿no? Sino también puede fiscalizar qué modalidades formativas, porque la propia ley, ¿no? General de Inspección del Trabajo señala que SUNAFIL puede fiscalizar las modalidades formativas, a pesar de que la propia ley de modalidades formativas lo excluye del derecho laboral, pero sí es fiscalizable por la SUNAFIL, ¿sí? Adicionalmente a ello también fiscaliza que lo que es por así decirlo, antes todavía de que se dé el contrato de trabajo, se puede fiscalizar lo que es, digamos, actos de discriminación en la oferta de empleo. Oye, todavía no tengo contrato. No, no tengo relación laboral con el empleador, pero veo ahí una oferta que es clarísimamente discriminatoria. ¿Sunafil puede fiscalizar ese tipo, digamos, de situación? Sí, sí puede hacerlo. También fiscaliza, digamos, situaciones de trabajadores, ¿no? Digamos, donde no se cumplan las disposiciones, ¿no? De promoción de los trabajos en situación de trabajadores en situación de discapacidad, ¿no? Tema del fomento de empleo. Entonces, también fiscaliza lo que es materia de seguridad y salud en el trabajo. También fiscaliza lo que es la seguridad social en materia previsional y de salud. Entonces, vamos viendo que el mundo que fiscaliza, digamos, o el conjunto de normas que fiscaliza el sistema de inspección, no solamente es el sociolaboral, sino son todas aquellas disposiciones que en la Ley General de Inspección del Trabajo se señale que tengan como fin, digamos, buscar la eficacia de ellas. Entonces, esto nos permite decir que el sistema de inspección del trabajo es una herramienta, ¿no? Con el objeto de que los trabajadores, ¿no? Tengan un derecho efectivo y también a su vez, a través del sistema de inspección, ¿no? Modificar la conducta de aquellos empleadores que no quieren cumplir con las disposiciones laborales. Entonces, el sistema de inspección tiene esa finalidad, ¿no? Efectivizar las normas reconocidas a favor de los trabajadores, no solamente las laborales, sino todas aquellas que tienen como fin proteger. Adicionalmente a ello, ¿no? Es una función pública porque lo realiza, ¿no? Una entidad administrativa y también lo que a su vez también genera que esto redunde en la sociedad porque vamos a tener una clase trabajadora con todos los derechos laborales. El profesor Arce nos dice, ¿no? Sin órganos que velen por la aplicación real de las normas jurídicas, estas se vendrían en meras proclamas vaciadas de contenido. La inspección del trabajo es parte de ese engranaje administrativo que fortalece ¿qué? La eficacia del sistema jurídico laboral. Asimismo, también el convenio 81 de la OIT, que ha sido ratificado por el Estado peruano, señala que se debe velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Esto es interesante porque a través de este convenio, ¿no? Que no es un convenio que tenga derechos de manera, digamos, expresa a los trabajadores, pero sí establece una obligación al Estado peruano. El Estado peruano tiene la obligación de implementar un sistema, sea SUNAFIL u otro, pero que tenga que cumplir que estas normas reconocidas en los convenios de la OIT sea la administración la que las fiscalice, con el objeto de proteger a la clase trabajadora. Ahora, ¿y esto por qué es importante, no? Porque yo cuando les hablaba de la tutela de los derechos laborales, cada tutela, ¿no? Ustedes van a poder ver que tiene sus pros y sus contras.
Por ejemplo, si yo me voy a la vía judicial, ¿no? Y ahorita hago una encuesta a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora un proceso laboral y constitucional? ¿No? Entre promedio 4, por ahí 5 años, ¿no? Votando todas las etapas. Entonces, imagínense lo larguísimo para un trabajador, ¿no? Resolver un conflicto. En conciliación es un poco más rápido, ¿no? Es una sola audiencia, ¿no? Que puede ser acá 1 o 2 meses. La inspección también demora, ojo, ¿no? Ahora, con la carga que muchas veces tiene el sistema de inspección, está demorando ya entre 4, 6, y si agotamos todas las vías del procedimiento sancionado, podríamos llegar a 1 o a 2 años, ¿no? Por la sobrecarga que tiene. Y la huelga, que también es una autotutela, que es más efectiva incluso a veces, ¿no? Por el tiempo. Necesito solo una asamblea y ejecutar la huelga, con el objeto de hacer presión al empleador y que éste, digamos, no afecte los derechos de los trabajadores. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? En los tiempos. Algunos son más rápidos, otros, ¿no? Están tomando más tiempo en la realidad, pero también son estrategias que los trabajadores o las organizaciones sindicales deben observar con el objeto de tutelar los derechos, ¿no? Sus derechos y los derechos de la clase trabajadora. Ahora volviendo un poquito. Ya les había dicho que el sistema de inspección es importante porque cumple estas tres condiciones, ¿no? Pero cuando hablábamos del sistema de inspección, normalmente siempre decimos SUNAFIL, pero el sistema de inspección está conformado por tres grandes órganos. Por un lado, tenemos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ellos aprueban ¿qué? La política nacional y las normas de inspección. Por ejemplo, cuando sale una norma, ¿no? Que reconoce derechos a los trabajadores. ¿Quién la reglamenta para materia inspectiva? ¿La SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo. La SUNAFIL no reglamenta, sino lo hace el Ministerio de Trabajo. La SUNAFIL, a pesar de tener autonomía técnica, se encuentra siempre adscrito ¿a quién? A la autoridad de trabajo, ¿sí? Entonces, las políticas nacionales y las normas reglamentarias de desarrollo en la inspección son aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Pero ojo, eso no quiere decir que el Ministerio de Trabajo es un órgano, digamos, que no conversa con la SUNAFIL, conversan, ¿no? Y en todo caso se aprueban estas políticas o reglamentos, ¿no? Con participación también de la SUNAFIL. Ahora la SUNAFIL, dentro del sistema de inspección, es la autoridad central y órgano rector. ¿Por qué se dice que es autoridad central y órgano rector? Porque es órgano rector porque ellos pueden emitir directivas, protocolos, que les de aplicación a todo el sistema de inspección de trabajo, sea inspectores, autoridades de procedimiento administrativo sancionador, incluso los gobiernos regionales, ojo, cuando estos tenían competencia para poder fiscalizar a las microempresas. Ahora, en un momento, ¿no? Los gobiernos regionales, este mapita representa a los gobiernos regionales, ¿sí? Los gobiernos regionales tienen o tenían, en todo caso, competencia para poder fiscalizar a microempresas, ¿sí? Y también no solamente a microempresas, también dentro del sistema de inspección, también tienen la función de dar difusión en materia sociolaboral, porque a través de la difusión, capacitación, lo que se busca es que tanto los trabajadores como los empleadores sepan cuáles son sus obligaciones y sus derechos. Entonces, hay una función también de los gobiernos regionales dentro de lo que es el sistema de inspección, pero en cada una de sus regiones. Yo les decía que los gobiernos regionales tenían competencia, ojo, para poder fiscalizar a empresas bajo el rubro de micro. Pero esta competencia que tienen a través de sus normas, digamos, de desarrollo, han pasado temporalmente a la SUNAFIL. Actualmente la SUNAFIL ejerce la fiscalización de micro, pequeña, mediana y grande. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro. Porque a través, digamos, de la ley de fortalecimiento, esta facultad se ha sido trasladada a SUNAFIL por 8 años. Pero después de estos 8 años, ojo, lo que va a suceder es una evaluación. Por ejemplo, se va a evaluar si de nuevo las facultades van a pasar a los gobiernos regionales o se va a quedar con la SUNAFIL. ¿Y qué quiero decir con ello? Que esta ley de fortalecimiento ha señalado dos requisitos. Uno, que el gobierno regional tiene que haber transitado del régimen actual que tienen al régimen de la ley de servicio civil. Es decir, para que el gobierno regional, después de estos 8 años, solicite las competencias a nivel de microempresa, tiene que haber estado ya en un régimen de la ley de servicio civil. Y el segundo requisito es que la SUNAFIL no haya cumplido con los planes para la materia de lo que es fiscalización y microempresa. ¿Sí? Ahora, esa disposición que yo les señalo está acá, en la ley 3081/4, ¿sí? Donde la SUNAFIL es competente para fiscalizar a las microempresas ¿por cuánto tiempo? Por 8 años. Pero yo quiero, antes de entrar a hablar de estas competencias, quiero hablar un poquito del ámbito de aplicación. Y cuando hablamos del ámbito de aplicación es importante hablar un poco del convenio 81, ya porque el convenio 81 ya nos va a ir pauteando
cuáles son estas, cuál es este ámbito, ¿sí? Por ejemplo, aquí, el artículo 3 del convenio 81, ¿qué nos dice? Nos dice que dispone que el sistema de inspección, digamos que los estados tengan que desarrollar en sus países, tienen que velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. ¿Relativas a qué? Condiciones de trabajo, a la protección de los trabajadores en ejercicio de su profesión, disposiciones sobre horas de trabajo, salario, seguridad, higiene, bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la que medida los inspectores trabajen que están encargados de velar el cumplimiento de dichas disposiciones. Pero no solamente velan por las disposiciones, ¿no? Sino también facilitan información técnica y asesoran tanto a empleadores como a trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir ¿qué? Las disposiciones legales. Y adicionalmente a ello, también pueden poner en conocimiento a la autoridad competente de las deficiencias o abusos que no estén específicamente cubiertos en las disposiciones legales existentes. O sea, en la realidad puede haber disposiciones, ¿no? O vacíos que la propia, digamos, realidad organizativa de las empresas con la clase trabajadora puede ser que no esté regulado. Entonces también el sistema de inspección, ¿no? A través de sus inspectores o sus autoridades o sus especialistas pueden informar para ir, digamos, mejorando este sistema. Y también nos señala que ninguna otra función que que se encomienda a los inspectores de trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar en manera alguna la autoridad e imparcialidad de los inspectores necesitan sus relaciones con los empleados y los trabajadores. ¿Qué quiere decir esta disposición última? Lo que quiere decir que la función que realizan los inspectores de trabajo es una función exclusiva, ¿sí? Y claro, cuando esta disposición del convenio 81, el artículo 3, se lee con la recomendación de dicho convenio, esta recomendación en numeral 8 dice, las funciones de los inspectores de trabajo no deben incluir la de conciliador o árbitro en conflictos de trabajo. Entonces ellos no pueden realizar otra función que no sea la función de fiscalizar, ¿sí? Claro, por ahí podrían hacer labor docencia, en todo caso, para poder armonizarlo, ¿no? Con las disposiciones de manera transversal, pero no podría ser otro tipo de función. Ahora veamos. Cuando hablamos también del ámbito de aplicación, ya entrando un poquito a la legislación, nosotros decimos que el sistema de inspección tiene competencia para poder fiscalizar ¿qué? Puede fiscalizar a empleadores, ¿sí? Pero los empleadores tienen que ser del régimen de la actividad privada. Entonces, ellos pueden fiscalizar a cualquier empleador, ¿no? Sea persona natural o sea persona jurídica. Incluso también pueden fiscalizar, ¿no? Aquellos, digamos, que ejercen, digamos, poder de dirección, pero que no son persona natural ni jurídica. Por ejemplo, la junta de propietarios no inscrita, ¿no? No es persona natural, pero al no estar inscrita tampoco es persona jurídica, pero puede contratar trabajadores como los de vigilancia, los de seguridad, los de limpieza, entonces también puede ejercer como empleador, ¿sí? Personas naturales, por ejemplo, cuando una persona, ¿no? Digamos, en un hogar, contratan a una trabajadora del hogar. La persona que contrata es una persona natural, ¿sí? Entonces acá el empleador es una persona natural, a pesar de que, digamos, ese tipo de contratación no sea, digamos, de una función productiva, como se entiende a veces, ¿no? De una empresa, ¿no? Sino es una función de cuidado o una actividad de cuidado, ¿no? Que es en el hogar. Ahora, pero todos estos tienen que estar bajo el régimen de la actividad privada. ¿Quiénes están excluidos de la facultad, digamos, del ámbito de fiscalización de la SUNAFIL o del sistema de inspección? Las entidades públicas. Por ejemplo, si yo tengo una entidad bajo el régimen 276, bajo el régimen CAS o bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil, esa entidad no puede ser fiscalizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene trabajadores bajo ese ámbito. Pero pueden ustedes encontrar por ahí entidades, ¿no? Que tiene, ¿no? Que incluso, recuerdo, hay entidades que solo tienen trabajadores CAS, ¿no? ¿Los CAS pueden ser fiscalizados? No, no podrían ser fiscalizados porque no están dentro del régimen de la actividad privada, ¿sí? Entonces, aquellos CAS, ¿no? Digamos, trabajadores CAS que por ahí denuncien y la entidad no tiene, digamos, régimen de la actividad privada, entonces no podrían ser fiscalizados por la SUNAFIL. Ahora, acá ya entramos un poquito a hablar ya del ámbito, ¿no? Dentro del ámbito, ya hablando de la ley, ¿no? Yo les decía, de acuerdo al convenio, pero ahora ya aterrizando un poco a la ley, que el ámbito de aplicación del sistema de inspección, ¿no? Es de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente fiscalizan el cumplimiento de las normas de derechos fundamentales, legales, reglamentarias,
También las de convenios colectivos, ¿sí? Un convenio colectivo también puede ser fiscalizado, el no cumplimiento de un convenio colectivo. Y también condiciones contractuales. Hay que decir, ¿no? Por un lado son normas jurídicas y las condiciones contractuales, ¿cuáles son? Los contratos, ¿no? Que es una relación obligacional. ¿También puede ser fiscalizado, José? Sí, puede ser fiscalizado. Y estas materias serían sociolaboral, seguridad y salud, seguridad social, entre otros. Entonces ahí ustedes me preguntarán, José, yo recuerdo en mis clases, ¿no? De la universidad me decían que la costumbre jurídica también es una norma jurídica, ¿no? Y para que la costumbre jurídica sea considerada como norma jurídica, tiene que cumplir dos elementos, ¿no? El elemento de, por así decirlo, de objetivo, ¿no? Que es de reiterancia en el tiempo, y el elemento subjetivo, ¿no? Que es la conciencia de obligatoriedad. Pero para que la costumbre jurídica, digamos, para que en el sistema de inspección sea fiscalizada, necesita un elemento adicional, ¿no? Pero no para que, digamos, sea derecho, sino para que una autoridad declare que esa costumbre jurídica es una costumbre jurídica válida. En ese sentido, por ejemplo, el profesor Arce nos dice, ¿no? Cuestión de debate es la de si los inspectores pueden vigilar el cumplimiento de una costumbre jurídica. Pero para él, ¿no? Sin embargo, dice, debe ser declarada, o sea, la costumbre jurídica, antes de vigilar o verificar o vigilar su cumplimiento de una norma. Entonces será el juez el que debe acreditar los requisitos de una costumbre. Eso sí, una vez declarada la costumbre en vía judicial, el inspector podrá vigilar su cumplimiento para el futuro. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué sucede con la costumbre jurídica, que no está expresa en el artículo 3 de la Ley General de Inspección? Puede ser fiscalizada, pero previamente tiene que ser declarada ¿por quién? Por la autoridad judicial. Una vez que es declarada por la autoridad judicial, ¿no? Se forma, ¿no? Digamos, una fuente normativa declarada y por lo tanto cumple con este requisito, digamos, de declaración, ¿no? Y que por lo tanto puede ser fiscalizada. Ahora, pasemos un poco al ámbito subjetivo, que ya les había adelantado un poquito. El empleador del régimen de actividad privada, sea persona natural, jurídica u otra forma de patrimonio autónomo, pueden ser fiscalizados en el Perú. Y esto se debe a que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Cuando ustedes buscan la definición de empleador, no hay una definición de empleador, ¿sí? Ustedes van, buscan, oye, ¿quién es el empleador? No, no hay. Solamente dice ejerce poder de dirección. Claro, pero ahí hay también que tocarlo con pinzas, ¿no? Porque a veces todos dicen, ¿no? También parte, digamos, de la doctrina nacional, dicen que empleador es todo aquel que ejerce poder de dirección. Yo incorporaría, ¿no? Algunos elementos más, ¿no? Al poder de dirección. O sea, es el que puede ejercer poder de dirección, pero que tiene patrimonio y que se beneficia de la prestación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo utilizo una figura, ¿no? Contractual para evadir, digamos, responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso acá, el contrato de consorcio, ¿no? El contrato de consorcio, de acuerdo a la ley general, ¿no? de societaria, nos dice que es un contrato donde dos o más, ¿no? digamos, personas suscriben, digamos, un acuerdo, ¿no? comercial con el objeto de cumplir cierta finalidad. Entonces, este contrato de consorcio realmente no es una persona jurídica, no tiene personalidad jurídica, solo es un contrato que une a más de dos empresas para cumplir cierto determinado fin. Pero, ¿qué pasaría si ese contrato, ¿no? para temas tributarios tiene RUC y al tener RUC quiere contratar? Este, 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 este contrato puede ser empleador. En lo personal yo considero que no. ¿No? Empleadores son las personas que, digamos, las empresas que conforman el consorcio, ¿no? Pero una forma de evadir que estas empresas no quieran, digamos, asumir la planilla puede ser a través de el contrato de consorcio que tiene RUC, simplemente hacer los contratos. Pero esa sería, digamos, una forma de fraude, porque se estaría utilizando una figura contractual que no tiene autonomía, no tiene personalidad, ¿no? Y que cuando concluya la actividad se extinga. Entonces el trabajador, oye, ¿de qué me sirve, no? Si al fin y al cabo este contrato se termina, ¿yo dónde me quedo? ¿Dónde voy a estar? ¿No? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Entonces, yo no diría solamente que el que ejerce poder de dirección, sino también que tenga, digamos, personalidad y que por ahí tenga, digamos, ciertos elementos de autonomía. Ahora, ¿quiénes están excluidos? De acuerdo al artículo 4 y 32 de la Ley General, los empleadores del régimen público. Claro.
Pero ahí por allí hay proyectos, ¿no? Por ejemplo, Comisión de Trabajo, pueden ver este proyecto, que es el proyecto de ley 1324, 1900, ¿no? Y otros que se van acumulando, donde se busca que el sistema de inspección también fiscalice, digamos, a las entidades públicas, sea 276, sea CAS, ¿no? Entre Ley de Servicio Civil. Pero claro, acá también hay que hacer un paréntesis, ¿no? La forma en la cual se fiscaliza y se propone, digamos, una sanción económica, porque es la multa la sanción, es buscar, digamos, modificar la conducta de los sujetos, ¿no? A través de tipos de sanciones ejemplares, ¿sí? No es desaparecer a la empresa, sino, pero en el caso del sector público, vas a multar, pongamos, a una entidad, y esa entidad va a pagar con el dinero del erario público. Entonces, no es tan, digamos, efectivo, por así decirlo, no se busca, no podría, podría ser otro tipo de sanción, ¿no? La sanción ya no tendría que ser la multa, ¿no? Sino la responsabilidad que más adelante puede dar inicio a ¿qué? A un procedimiento disciplinario, ¿no? Eso sería más efectivo, ¿no? Para modificar la conducta de aquellas personas que son encargadas o designadas a la hora, digamos, de no cumplir con las obligaciones de materia sociolaboral de los trabajadores en el sector público. ¿Sí? Entonces eso también sería interesante analizarlo. Entonces tendrían distintas finalidades o formas de protección. Y también decimos, ¿no? Ya que lo he incorporado, el ámbito territorial. Cuando se ve el sistema de inspección que se materializa a través de los órganos desconcentrados, ¿no? Que son las intendencias, los inspectores ejercen función en el ámbito donde están escritos. Es decir, por ejemplo, si un inspector está, digamos, asignado en la región de la Libertad, este inspector puede fiscalizar en toda la región de la Libertad. Él no podría ir, digamos, a Lima a fiscalizar, ¿no? Oye, estaba de pasada en Piura, voy a fiscalizar estas empresas. No, está escrito a dónde, solamente a la Libertad. Ahora, pero adicionalmente a esta facultad, que es la regla, ¿no? Oye, puede fiscalizar donde está escrito, la autoridad central podrá disponer la realización de actuaciones fuera de los límites territoriales donde está escrito el inspector. Y a esta figura se le conoce como la agregación temporal o la asignación, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a través, digamos, del órgano, la autoridad central, el sistema de inspección, puede desarrollar que un órgano tenga esta facultad y poder disponer a los inspectores que están inscritos en Lima Metropolitana o en otra región, poder realizar fiscalización en una región donde no están adscritos, ¿sí? Agregación temporal. Por ejemplo, la Dirección de Intervenciones Especiales, ¿no? Que está dentro de los, digamos, de los órganos de línea, que es la Dirección de Inteligencia Inspectiva, tiene la facultad de generar agregaciones temporales. Y ellos fiscalizan, digamos, a los subsectores, ¿no? Materia, digamos, de seguridad y salud en el trabajo, al sector, por ejemplo, minero, pero gran y mediana, al sector, por ejemplo, hidrocarburos y al sector de electricidad en materia de seguridad y salud. Entonces, cuando hay, digamos, un elemento tan especializado, se tiene un equipo que parte, digamos, de Lima Metropolitana para poder fiscalizar esas materias. A eso es una agregación temporal, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa? Actualmente la ley de teletrabajo ha tenido modificatorias y una de sus modificatorias, ¿no? Ha sido que los teletrabajadores ya no realizan teletrabajo solo en el territorio peruano, sino también en el extranjero. Entonces, pongamos, ¿no? Ustedes deciden, oye, ¿saben qué? Ya no quiero teletrabajar, estoy como teletrabajo total, entonces puedo hacerlo en cualquier área, o sea, me voy en todo caso a Argentina y desde Argentina teletrabajo, ¿sí? Están teletrabajando en Argentina, ¿no? Están ahí, ¿no? Escuchando las canciones de Cerati, ¿no? Yendo, digamos, a los museos de Borges, ¿no? Al Ateneo, comprando sus libros, mientras van realizando sus actividades. Y por ahí el empleador no les va pagando, o les está pagando impuntual, y por ahí no les depositan la gratificación. Yo les pregunto, ustedes que son teletrabajadores, están en Argentina, ¿pueden denunciar por el incumplimiento al pago de la gratificación en Perú? La respuesta es sí, sí pueden. ¿Por qué? Porque ustedes, a pesar de que estén teletrabajando fuera del Perú, se encuentra la empresa en la cual se está beneficiando de su prestación, está escrita ¿en dónde? En el territorio peruano. Y por lo tanto, es competencia del sistema de inspección, de acuerdo a su directiva de fiscalización, donde se haya realizado, digamos, la última prestación del trabajador
o donde se esté realizando, digamos, la empresa, digamos, esté beneficiando de la prestación. Ahora, pasemos un poquito a hablar de la organización de la SUNAFIL. Por ejemplo, cuando hablamos de la SUNAFIL, se habla de la Superintendencia Nacional de Fiscalización, es un órgano que técnico especializado del Poder Ejecutivo, con personería jurídica, derecho público interno, con autonomía para el ejercicio de funciones y cumple el rol de autoridad central y ente rector de todo el sistema de inspección de trabajo de conformidad con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así como las políticas institucionales y los elementos técnicos del ministerio. Por ejemplo, en este cuadro, ustedes pueden ver todo el organigrama de la SUNAFIL. Entonces, acá, en este organigrama, ustedes están viendo quién está en la cúspide, ¿no? El consejo directivo. Está conformado por el Ministerio de Trabajo, Salud, ¿no? El MEF, SUNAT, representantes de la SUNAFIL, ¿no? Y estos van a aprobar los planes anuales. Pero abajo de ellos está la autoridad, digamos, ejecutiva, ¿no? Que es el superintendente en el despacho de la superintendencia. Y al costado de ellos, ¿no? De esta autoridad, tenemos al órgano de control institucional, que normalmente es el OSI de las entidades, ¿no? El órgano de control de la SUNAFIL. Y al otro lado, el Tribunal de Fiscalización. Ojo que el Tribunal de Fiscalización muchas veces se le dice que es una tercera instancia, ¿no? Pero no es una tercera instancia porque esta instancia no va a ver el fondo del asunto, sino el Tribunal de Fiscalización, ¿no? Puede revisar los procedimientos sancionadores que ya hayan dotado la segunda instancia, pero siempre y cuando hayan aplicado indebidamente la norma o hayan interpretado incorrectamente o se hayan apartado de los precedentes emitidos por el propio tribunal, ¿sí? Y el tribunal es competente en digamos, cuando digamos, se ha incumplido ello, pero adicionalmente solo con infracciones muy graves. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ustedes pueden denunciar, digamos, un incumplimiento, por así decirlo, de afectación a la libertad sindical, ¿no? Oye, mire, no otorgaron la licencia a los dirigentes. Esa es una infracción muy grave, ¿no? Está esto en la Ley General de Inspección. Pero también a su vez denuncian, oye, aparte de eso, tampoco no pagaron ¿qué? No pagaron oportunamente la gratificación, que es una infracción grave. Entonces el tribunal, en el sancionador que haya votado y haya dicho, ah, se ha sancionado, está bien esa sanción, las dos sanciones, el tribunal solamente va a poder ver la infracción muy grave, es decir, la de libertad sindical. Si se ha aplicado, si se ha interpretado o si se ha apartado, ¿sí? Pero la otra infracción ya no es competente. Tribunal solamente infracción muy grave. O sea, incluso el mismo tribunal dice, yo solamente voy a ver la infracción muy grave. Las otras que son graves o leves, ¿no? Por ejemplo, no entregar boleta, que es leve, entonces yo no las voy a ver. ¿Sí? Solamente en este punto. Ahora, ustedes también aquí van a ver la gerencia general, ¿no? Que tiene sus órganos de apoyo. Todos estos órganos no ven directamente el core de la SUNAFIL, que es la fiscalización, el cumplimiento, el procedimiento sancionador, sino ellos apoyan en que el sistema funcione, es decir, con el pago de las remuneraciones, un buen clima laboral, que la tecnología, los sistemas del SIC funcionen, que hayan informes de asesoría jurídica, que haya presupuesto, ¿no? Para poder hacer estas actividades. Estos son los órganos de apoyo. Un poco más abajo, ustedes van a encontrar tres órganos de línea: Dirección de Inteligencia Inspectiva, Dirección de Prevención y Promoción y Dirección de Supervisión y Evaluación. Inteligencia Inspectiva, ya habíamos hablado, ¿no? La Subdirección de Intervenciones Especiales. Aquí hay un conjunto de inspectores que tienen facultades especiales de poder ir a fiscalizar, ¿no? A distintas regiones, o sea, más allá de la adscripción de que está el inspector, ¿sí? Pero también tiene una área de subdirección de análisis, ¿no? Como su propio nombre lo dice, análisis. Ellos proyectan y emiten, digamos, directivas, protocolos, lineamientos, que más adelante van a ser aprobados ¿por quién? Por el superintendente. Después tienen a la Dirección de Prevención y Promoción, ¿no? Que a su vez tiene su Dirección de Prevención y Asesoría. Cuando ustedes hacen por correo y hacen sus consultas ante la SUNAFIL, ¿no? Que tiene esta función de dar asesoría, ¿no? Que lo habíamos comentado inicialmente, ¿no? Es esta Dirección de Prevención y Promoción. Cuando ustedes ven que hacen capacitaciones, sean presenciales en el ministerio, en las regiones o de manera virtual con los cursos que brindan, es la Dirección de Prevención y Promoción, ¿sí? Y la Dirección de Supervisión y Evaluación, ¿no? Que esta subdirección, que tiene su subdirección de supervisión, esto es lo que ve, es como un órgano de control de calidad, ¿no? Oye, todos los procesos que las intendencias a través de la fiscalización o los sancionadores, si se han cumplido o sea, se han fiscalizado de manera correcta, ¿sí? Entonces, más abajo de estas tres grandes direcciones de línea,
Ya entramos un poco a los órganos desconcentrados. En los órganos desconcentrados, ¿qué vamos a encontrar? A las intendencias, ¿sí? Por ejemplo, he separado ahí Intendencia de Lima Metropolitana con las intendencias regionales. Porque si se dan cuenta, la Intendencia de Lima Metropolitana, de acuerdo al ROF, tiene una estructura distinta a las intendencias regionales. Por un lado, tienen su órgano de subintendencia de fiscalización y por el otro lado tienen su subintendencia de instrucción. En cambio, las intendencias regionales, estas dos subintendencias las tienen en una sola autoridad. Entonces, claro. Entonces acá van a ver que la autoridad que hace la subintendencia de fiscalización también va a ser las veces de ¿qué? De autoridad instructora, ¿sí? Claro, la primera instancia es la subintendencia de sanción y la segunda instancia es la intendencia, sea de Lima Metropolitana, si es en Lima Metropolitana o si el procedimiento está llevándose en región, el intendente de la región. Ahora acá vayamos rápidamente a las funciones. ¿Qué hace el subintendente de fiscalización? Ejecuta el país, ejecuta y supervisa la supervisión de las actuaciones, formula directivas en coordinación con DINI, califica las denuncias presentadas por incumplimientos, emite las órdenes, establece los equipos de inspección, también hace las veces, ¿no? De autoridad instructora. ¿Qué hace la subintendencia de sanción, ¿no? Más conocida como la SISA? Revisa y evalúa los informes finales de instrucción para la emisión de la resolución. Aquí ya estamos hablando que ellos emiten el acto administrativo que más adelante puede proponer la sanción o el archivamiento del procedimiento. Elevan los recursos de apelación ¿a quién? A la primera, ¿no? A la segunda instancia. Y remiten las resoluciones consentidas al área de cobranza. Es decir, si por ahí hay una resolución donde ellos proponen sanción, y dentro de los 15 días que tiene el administrado para interponer un recurso y no los interpone, esa resolución va a tener una cosa decidida y por lo tanto se va a ejecutar, ¿sí? Y el administrado ya no podría interponer algún recurso. ¿Qué hacer en esas situaciones, no? Por ahí, si hay, digamos, elementos clarísimos, ¿no? Digamos, de afectación al procedimiento o a un principio, si bien ya no se puede interponer un recurso, digamos, sea de apelación o reconciliación, porque se les venció el plazo de los 15 días, ustedes pueden todavía, tienen la alternativa de solicitar una petición de revisión de oficio. Recuerden que la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿qué dice? ¿No? Que la autoridad administrativa, ¿no? Puede revisar de oficio y declarar nulidad de oficio de los procedimientos administrativos, pero esta facultad la ostenta por 2 años. ¿Sí? Si el día de hoy tiene una resolución que se les ha vencido, hasta los 2 años ustedes pueden pedirle a la administración que revise de nuevo el caso de oficio, ¿no? Entonces, es por eso que ustedes a veces van a encontrar que algunos ponen recurso de nulidad. No es un recurso de nulidad, sino es una petición, que es un derecho fundamental, donde se le pide a la administración que revise el caso, ¿no? De acuerdo a su facultad y que se declare la nulidad del procedimiento por esta causa. ¿Sí? Y la segunda instancia, ¿no? Esta es la segunda instancia del procedimiento administrativo de sanción, ejecuta las políticas y planes, eleva los recursos de revisión ¿a dónde? Al tribunal, ¿no? Cuando por ahí hay un expediente que se solicita, ¿no? La revisión, se eleva al tribunal de fiscalización y remite información al Ministerio Público si hay casos, ¿no? Sobre ilícitos penales. Bueno, aquí pueden ver un cuadro donde más o menos ya entrando un poquito a la subintendencia de fiscalización, yo les decía, ¿no? Que en la subintendencia de fiscalización o la subintendencia de fiscalización e instrucción, se hace en regiones, están adscritos ¿quiénes? El equipo inspectivo. El equipo inspectivo está conformado, ¿no? Por inspectores auxiliares, inspector de trabajo y supervisor. Normalmente para ingresar a ser inspector de carrera es ingreso por concurso público, ¿sí? Y los inspectores auxiliares pueden fiscalizar solo las materias que no son complejas, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿no? Oye, entonces todas las materias que no son complejas, el inspector auxiliar solito puede fiscalizar. Pero José, yo he visto un inspector auxiliar fiscalizar materias complejas, como libertad sindical. Sí, sí puede, pero siempre y cuando vaya acompañado ¿con quién? Con el inspector de trabajo. El inspector de trabajo, él sí puede solo, no necesita del inspector auxiliar para ir a fiscalizar. Él sí puede ver todas las materias, es competente. Y el supervisor, que es el jefe del equipo, ¿no? Que también ostenta todas las competencias. Bueno, la SUNAFIL, no, bueno, en este año 2024 se van a incorporar nuevos inspectores, pero hasta el 2023 y hasta que no se incorporen, se tenía el número de 832 inspectores a nivel nacional, ¿no? Entonces, según la OIT, ¿no? Más o menos de acuerdo a sus cálculos, debe haber un inspector por cada 2.500 trabajadores. Entonces, bajo esa lógica, el Perú debería tener no menos de 3.000 inspectores. O sea, no se cumplen y es por eso que muchas veces se está demorando, ¿no? Porque la demanda
¿no? Porque cada vez que el sistema de inspección va teniendo éxito, ¿no? Los trabajadores van a utilizarlo, ¿no? Sean sindicalizados o no, porque es un sistema gratuito, ¿no? Y hacer un sistema gratuito, a pesar que demore, igual va a llegar, en algunas veces tarde, en algunas veces inmediato, pero va a llegar y puede ser una forma de disuadir aquellos incumplimientos que el empleador está realizando. Acá están, por ejemplo, las materias complejas, ¿no? Acá les dejo la resolución, en el anexo parte de la resolución, donde el inspector, por ejemplo, auxiliar no podría hacerlas de manera individual, solamente podría hacer, digamos, de manera conjunta. En todo caso, las que no están en este anexo, por ejemplo, el tema de boletas, el pago de remuneración, eso el inspector auxiliar las puede hacer solo. Incluso aquí se establecen criterios. La resolución 189 de 2019 nos dice, ¿no? Eh, aprobar los criterios técnicos para la determinación de las inspecciones que se consideren complejas cuando las materias son complejas, ¿no? Acá está el listado de materias complejas. ¿Cuándo se vuelve compleja una actuación inspectiva? Cuando el número de materias o submaterias objeto de la orden de inspección sean igual o superior a 9. O sea, si yo tengo 9 materias en una orden de inspección no complejas, la actividad se vuelve compleja por el número de materias. Eso es lo que le dice la resolución. También se vuelve complejo si por ahí el número de trabajadores involucrados son igual o superior a 100. Y claro, la D es como un cajón de Sancho, dice que las características del sujeto inspeccionado evaluadas con el subintendente de acción, esto es meramente, digamos, argumentativo. En algunos casos, el subintendente puede decir, este es complejo. Ahora vayamos un poquito al procedimiento de atención. Yo les decía que hay una versión 4, ¿no? Muy probable que no pronto haya una versión 5. Entonces, no se va a modificar tanto el fondo, pero sí algunas etapas. Acá, por ejemplo, el servicio de atención. Regular la atención de denuncias laborales y establece un proceso uniforme a efectos de brindar un servicio transparente, eficiente y eficaz. ¿Qué es lo que tiene esta directiva? Establece disposiciones específicas de la denuncia también para generar nuevas, futuras, digamos, para los operativos. También tiene el proceso de atención, el procedimientos especiales y algunas consideraciones finales que las vamos a señalar. Veamos. Las disposiciones específicas que regulan. Legitimidad para presentar denuncias laborales. Por ejemplo, ¿quién está legitimado para presentar denuncias laborales en el Perú? Todos están legitimados. Persona natural jurídica, sea una entidad pública, sea el congresista, sea la PCM, ¿no? Todos pueden presentar denuncias laborales. Ahora esta presentación, ¿no? De denuncias laborales puede ser de manera física, ¿no? Yo voy a la instalación de la intendencia y quiero poner mi denuncia física. O puede ser virtual, ¿no? A través de la plataforma. Ustedes ahora todos tienen un celular, ¿no? Yo pongo denuncia virtual Sunafil o entro a la página de Sunafil y quiero poner una denuncia. Y desde mi celular yo puedo denunciar, ¿no? Entonces se hace más fácil, ¿no? Por así decirlo, el acceso, digamos, a este tipo, digamos, de atención de denuncias. Pero también vamos a encontrar qué requisitos debe tener la denuncia. Hay requisitos que son, digamos, obligatorios y hay requisitos que no son obligatorios. Hay una reserva de los criterios de identidad y el deber de confidencialidad. Eso también es importante. Hay criterios para, digamos, qué denuncias atenderlas de manera más rápida y no, ¿no? Por ejemplo, la más antigua tiene que ser atendida. Pero por ahí, por a pesar de que hay una que son más antiguas, pero viene una denuncia, ¿no? Por materia, digamos, de trabajo inforzoso, trabajo infantil. Entonces, en esta situación, por proteger el bien jurídico, digamos, ¿no? Que puede ser la afectación no solamente al derecho al trabajo, sino también a la libertad, se puede atender, ¿no? O se puede programar esa atención de manera más célere. En algunos casos se puede dar la figura de lo que es la acumulación o la duplicidad de las denuncias, ¿no? En estos casos también la directiva te dice que se puede hacer. Veamos, el tema yo les decía, ¿no? Los requisitos. En los requisitos de la denuncia, ¿qué debe tener? Debe tener los datos de quién, del denunciante. Tiene que tener su correo electrónico. En algunos casos se pide el número de teléfono, no necesariamente en todos, pero ejemplo, en los casos, digamos, por así decirlo, hay algunos datos que no son, ¿no? Que por ejemplo se pueden, digamos, flexibilizar en datos de la empresa denunciada, ¿no? Por ejemplo cuando uno ve trabajo forzoso, ¿no? Fuera de Lima, ¿no? Muchas veces no va a ser una empresa con razón jurídica, ¿no? Normalmente son ¿no? lugares de explotación, ¿no? De trata incluso puede haber, ¿no? Temas de materia penal. Entonces ahí se hace razonable que el denunciante anónimo, con reserva de identidad, tenga que saber
¿quién es quién es el empresario? No, pues no lo vas a ver. Entonces ahí ese requisito se flexibiliza, ¿no? La dirección horario sí, porque es el lugar, ¿no? Oye, se va a tener, dónde se está realizando la prestación? El horario del contrato de trabajo, esto es importante, ¿no? ¿Qué pasa si no pongo el horario, ¿no? Y la actividad se realiza en las noches. O sea, la actividad del trabajador que está denunciando es una actividad nocturna. Pero ahí se tiene que establecer el horario, ¿no? En todo caso, si se va a hacer una visita, ¿no? La descripción detallada de los hechos, esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo en mi denuncia, ¿no? Oye, la empresa es una explotadora, ¿sí? Y todos van a estar de acuerdo, sí, es una empresa explotadora. Pero la pregunta es, ya, muy bien, es explotadora, pero ¿cuál es el incumplimiento de la explotación? O sea, está yendo más allá de la jornada máxima, no te está pagando a tiempo, estás trabajando bajo incumplimientos en normas de seguridad y salud, estás trabajando con actos de hostilidad. ¿Cuál es el elemento, ¿no? El hecho que denomina de explotación? Entonces ahí, si no se cumple con ese requisito, muy probable que la autoridad le pida, ¿no? Al denunciante, en un plazo no menor de 2 días hábiles, complementar cuáles son los incumplimientos, es decir, que detalle los hechos. Ahora, señalar que el contenido no se encuentra judicializado. Bueno, esto lo citan de la directiva, ¿no? Que tuvo su modificación en la directiva 4. Eso yo no lo considero. No es un requisito esencial, ¿no? La propia directiva lo dice. Tampoco no tendría que ser un requisito, ¿no? Porque, y acá hay un tema, ¿no? Que quiero explicarles algo, ¿no? Rápido. Cuando hablamos del proceso judicial y la inspección, hay un criterio ahí que consideran que los dos como que entran en conflicto. O sea, cuando el juez ya está, ¿no? Yo les decía, ¿no? En la tutela, ¿no? Al inicio les decía esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo conozco mis derechos, ¿no? Y conozco las tutelas? Hay tutela administrativa, tutela laboral, ¿no? Y me voy a la laboral, pero indistintamente de que me voy a la laboral porque sé que va a demorar, también denuncio, ¿no? Porque es un incumplimiento, ¿no? Entonces ahí algunos autores consideran que esto es un conflicto, pero no necesariamente es un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez laboral, yo les decía, ¿no? ¿Qué va a resolver? Va a resolver, ¿no? Una demanda, ¿no? Es decir, ¿no? Por ejemplo, si por ahí el demandante, ¿no? El que es el trabajador, señala, ¿no? Que no le han pagado las horas extras, ¿no? Y por lo tanto solicita ese pago al juez y denuncia que la empresa no está pagando las horas extras, ¿no? Eh, Habría, digamos, la triple identidad que se dice, ¿no? Ahora, yo pongo esto en paréntesis porque la triple identidad, ¿no? El conflicto jurisdiccional que está regulada en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se habla para procedimientos administrativos. Acá estamos en un procedimiento de calificación, todavía no estamos hablando de procedimiento administrativo como tal, ¿no? Eso es un procedimiento especial. Entonces, no entraría acá en conflicto. Y la fiscalización menos, ¿no? Porque en la fiscalización es la constatación de hechos, ¿no? Un funcionario constata y el sujeto que es fiscalizado colabora. Y es más, ¿no? El principio, digamos, de no bis in idem, ¿no? Está regulado para el procedimiento sancionador. Entonces, es probablemente, si ustedes aplican, ¿no? La triple identidad como debe ser, ¿no? Es muy probable que no encuentren que haya sujetos, ¿no? En el sancionador. ¿Por qué? Porque en el proceso judicial, ustedes ven dos partes, ¿no? Trabajador contra empresa. En el procedimiento sancionador, ustedes ven empresa frente a administración. Entonces, no se dan los sujetos. Capaz el hecho sí, ¿no? Oye, él denunció el incumplimiento y él solicita el pago de las horas. Pero los bienes jurídicos son distintos, ¿no? El juez resuelve un conflicto de interés, ¿no? Y va a ordenar el pago. En cambio, la inspección, si bien puede emitir medida de requerimiento para subsanar el incumplimiento, siempre y cuando sea subsanable, ojo, sanciona el incumplimiento. Es decir, oye, yo te multo económicamente por esto. ¿El juez puede multar? No, no puede hacerlo. Entonces, yo no veo el conflicto, ¿no? Pero la directiva lo tiene, ¿no? Pero también tengo que decirles que no es un requisito. Y también el compromiso del denunciante, que tampoco no es un requisito esencial, pero también la directiva lo contiene. Pero lo que sí son requisitos, dato del denunciante, el correo electrónico, dato de la empresa denunciada, dirección del horario, descripción detallada.
El dato de la empresa se atempera cuando son temas, digamos, de trabajo forzoso o trabajo infantil, ¿no? Cuando tengan que ver estos supuestos, la propia directiva lo señala. Ahora, la reserva de identidad. Toda denuncia que uno hace, nadie debe saberla, ¿no? O sea, nadie debe conocer que una persona está denunciando. Y acá sí veo problemas en la directiva, ¿no? Porque este supuesto, cuando ustedes lean otras directivas de denuncias, ¿no? Porque todas las entidades que hacen procedimientos de fiscalización, sea supervisión o inspección, tienen directivas para atender denuncias. Porque la ley de procedimiento administrativo general solo tiene un artículo que regula lo que es la denuncia. No hay más. Entonces, para el procedimiento, todas las entidades que tienen facultad de fiscalización regulan. Y ustedes van a encontrar que todas, casi la mayoría que estaba revisando, ¿no? En reserva de identidad, es que, ¿no? La autoridad administrativa no puede poner en conocimiento de nadie quién es el denunciante. Es una denuncia anónima, ¿sí? Algo interesante que tiene la directiva de Sunafil es que no va en ese sentido, ¿no? Porque dice, oye, se puede levantar la reserva de identidad, ¿no? Entonces ustedes, yo les digo, ¿no? Hagan la comparación y se van a dar cuenta, ¿no? Incluso la reserva de identidad en un tema de denuncia solamente lo puede hacer el juez, ¿no? Pero en fin, entonces ellos sí establecen un procedimiento, ¿no? La denuncia se realiza con la debida reserva de identidad del denunciante, salvo, ellos dicen, se puede levantar en la verificación de despido arbitrario, en la constancia de cese, cuando el denunciante es un ex trabajador, u otros donde resulte necesario de individualizar el trabajo. Ahora, acá hay que diferenciar, ¿no? Muchas veces el denunciante es el trabajador afectado, pero esto no quiere decir que sea el inspector a la hora de fiscalizar o sea el calificador a la hora de utilizar el modo de gestión que va a decir Juan Pérez incumplió, ¿no? O denunció, ¿no? Sino obviamente por el hecho denunciado se va a tener que individualizar el sujeto. Y claro, obviamente por esa razón la empresa va a saber quién es, ¿no? Probablemente presuma quién es, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué es la reserva de identidad y cuáles son las actuaciones que probablemente permitan identificar al sujeto denunciante, ¿no? Igual, incluso si él no fuera el denunciante y denunció X, ¿no? Igual van a pensar que fue él, a pesar que no denunció. Entonces ahí yo creo que la reserva de identidad debería tener, ¿no? Un sentido, digamos, de no informar y no levantarla, ¿no? Yo entiendo que lo hacen más por el tema de, ¿no? Solicitar información de Juan Pérez, que entre comillas es el denunciante, pero en ningún momento en esos requerimientos dicen, él denunció, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, pues, ¿no? Podría ser una modificatoria. Pero sí tiene estos elementos, ¿no? Se puede levantar cuando es verificación de despido, cuando es cese, cuando es un ex trabajador o resulte necesario. En el procedimiento de levantar a ello, incluso lo ponen, ¿no? Que sea el calificador, o sea, el inspector, le da un plazo de 2 días para que levante. Si no levanta la reserva, se archiva la denuncia. Y yo me preguntaba, ¿y dónde está eso en los requisitos de la denuncia? No, no está, pues, ¿no? Entonces se está creando un requisito adicional que incluso este requisito no lo tiene ninguna denuncia, ¿no? Ustedes hagan la comparación con otros sistemas de denuncias, ¿no? Que vean facultad sancionadora y no lo van a tener. Pero en fin, ese es en todo caso algo, un tema, digamos, que se puede mejorar, a ver si la directiva 5 lo incorpora. Pero también algo interesante que tiene la directiva, ¿no? La acumulación y duplicidad. Esto sí me parece algo muy interesante, ¿por qué? Porque puede ser que en caso de duplicidad, ¿no? Que el denunciante haya hecho, ¿no? La denuncia y haya cumplido con los requisitos y de nuevo lo presenta, pero ya no en, pongamos, no física, sino lo presenta virtualmente. Entonces, en esos casos de duplicidad, donde el mismo sujeto, ¿no? Denuncia el mismo hecho en el mismo tiempo ante y el misma autoridad, ¿qué se hace? El procedimiento que hace el calificador es anexar la denuncia, ¿no? A la denuncia que se había generado inicialmente, y si en caso se genera orden, ¿no? También se anexa ese expediente, ¿no? Y se informa, ¿no? Al administrado, en este caso al denunciante, que se está anexando. Y en caso así atendida, ¿no? Porque puede ser que la denuncia ingresado ya se calificó y por ahí se subsanó en las actuaciones inspectivas del incumplimiento, se archiva el expediente porque no se va a generar una nueva orden, ¿no? Y se le informa que, ¿no?
que ya se archivó y que por lo tanto ya se subsanó el incumplimiento y ya no se tiene que generar una nueva orden. En el caso de acumulación es distinto a la duplicidad. Ya no estamos hablando del mismo sujeto, del mismo hecho, no. Sino estamos hablando que pueden ser sujetos distintos. Por ejemplo, voy a poner, yo soy Juan Pérez, está Panchita, está Cecilia, está Robertito, ¿no? Y los cuatro hemos ingresado a una empresa. Y los cuatro ingresamos a esta empresa y la empresa no nos incorporó a la planilla, ¿sí? Entonces, nosotros, por nuestra clase, ¿no? Acá en Ubiópolis, hemos tomado conocimiento de que es obligación de las empresas inscribirlos, ¿no? En la planilla de los trabajadores, de la empresa, ¿no? Entonces yo denuncio, Panchita denuncia, Robertito denuncia, Cecilia denuncia, ¿no? Son cuatro denuncias. Alguien dirá, ah, son cuatro denuncias, vamos a generar cuatro órdenes de fiscalización a la empresa. No, ahí viene la figura de la acumulación. ¿Qué nos dice la acumulación? En una orden de inspección es posible acumular las denuncias que se hayan presentado dentro del plazo establecido por ley y siempre y cuando, ojo, cumplan estos requisitos. Cuando se encuentra involucrado, ¿quién? El mismo empleador. Mira, el mismo empleador no nos inscribió a la planilla los cuatro que ingresamos en enero. Siempre que verse sobre la misma materia, el mismo periodo. Oye, materia, inscripción a la planilla, periodo desde enero 2024. No se haya emitido medida de requerimiento. Oye, vas a acumularlo. En el caso, por ejemplo, yo presenté la denuncia y después de 2 o 3 meses, ya cuando se está generando la orden, ¿no? Panchita presenta su denuncia, ¿no? Oye, todavía no hay medida de requerimiento, incluso todavía ni siquiera hay actuaciones inspectivas, se están iniciando, se puede acumular. Pero si ya hay medida de requerimiento y donde dicen a Juan Pérez tiene que inscribirlo a la planilla, entonces ya no se puede acumular. ¿Por qué? Porque ya el inspector ya agotó esas actuaciones y ahí sí vas a tener que generar una nueva orden. Y siempre y cuando dice, no se perjudique el desarrollo de las actuaciones inspectivas. ¿Sí? Entonces son dos figuras distintas, pero que tienen por objeto, digamos, en todos los casos, se comunica al denunciante la anexión o la no admisión de la denuncia. Por ejemplo, en este flujograma ustedes pueden ver el procedimiento de la atención de denuncias de la SUNAFIL. Puede ser denuncias directas, presenciales o a través del servicio de orientación y estas pasan a la mesa de partes, ¿no? También tienes una mesa de partes virtual donde tú incorporas toda la información, adjuntas toda la información, ¿no? Y lo envías y automáticamente te llega un correo diciéndote ya está presentada tu denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué hace acá? La Subintendencia de Fiscalización va a calificar. Y esta calificación, que es una precalificación, va a analizar si las materias van a irse para programar orden directamente o para el módulo de gestión, ¿sí? Entonces, vamos a poner un par de casos. Hay denuncias que tienen afectación a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, las que son complejas, todas estas órdenes que son complejas, pasan todas ¿a dónde? A calificación y a programación, no pasan por módulo. José, ¿cuáles pasan actualmente por módulo? Ya, para pasar a módulo tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, que la materia no tiene que ser compleja. De todas esas materias que no son complejas, por ejemplo, remuneración, pago de beneficios, certificado de trabajo, entrega de boletas, todas esas no son complejas. Entonces, ¿a dónde van a pasar? Al módulo de gestión de cumplimiento. Pero necesitas, aparte de que no sea compleja, necesitas que cumpla otro requisito, que el contrato de trabajo o la relación del trabajador denunciante esté acreditada. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un trabajador que esté en la planilla. Por ejemplo, si él presentó su boleta, ¿no? Y está diciendo no me pagaron la gratificación. Pasa a módulo porque está acreditado el vínculo. Yo en esta etapa no tengo que acreditar. Pero ¿qué pasará si fuera un locador de servicios? Y él está pidiendo, o sea, no me han pagado la gratificación. Y también mi contrato de locador está desnaturalizado. Este no pasaría, ¿por qué? Porque no tiene acreditado el vínculo. Se pasaría ¿a qué? A programación, donde se pondría materia de desnaturalización y el pago de la gratis, ¿sí? Y adicionalmente a ello, que sea subsanable. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa por ahí, no? Si el incumplimiento es el no otorgamiento, aparte, bueno, quitémonos que sea complejo, pero no le dan la licencia sindical en la fecha solicitada y cumpliendo lo que dice la Ley de Relaciones Colectivas, que tiene que ser informada por un plazo no menor a 24 horas. La comunicó todo, pero aún así el empleador le dijo, oye, ¿sabes qué?
no te otorgo, y si te vas te sanciono, con escrito todavía. Entonces, eso es y por eso no salió el dirigente, ¿no? Entonces ahí hay una afectación clarísima, ¿no? Insubsanable, porque no puedes retroceder en el tiempo y decirle, oye, volvamos al tiempo y sale ese día donde tendrías que hacer tu función sindical, ¿no? O sea, tiene que ser subsanable, dice entonces ahí pasa el módulo. Ahora en el módulo de gestión puede pasar unas cosas, ¿no? Se le comunica, ¿no? Módulo de gestión se podría decir que es una actuación previa a la orden de inspección, donde el personal de la Subintendencia de Fiscalización e Instrucción emite una carta, ¿no? Donde le va a decir, demuestre usted el cumplimiento de estos hechos que han sido denunciados. No pagó gratis, demuestre que pagó la gratis. No entregó la boleta, solicito que me muestre las boletas de tales fechas. Ya, le dan un plazo. Si en ese plazo no cumple, entonces, ¿qué hace la persona responsable del módulo? Emite un informe y dice, oye, no cumplió, o cumplió, pero insuficientemente, y entonces pasa ¿a dónde? A programación de orden, ¿sí? Si cumplió, se emite un informe y se declara el archivo y se le informa al denunciante, oye, por si acaso ya se subsanó. Ah, aquí está. En cambio, si no se cumplió, va a la programación de orden y se asigna un inspector para la fiscalización. Entonces, la calificación de estas denuncias, ¿no? Van a tener este sistema, ¿no? Es decir, se genera, ¿no? A través de la subintendencia de fiscalización, se generan las denuncias y estas en una sola oportunidad pueden observar todo esto. En la calificación, ¿qué tienen que ver? Si son competentes, ¿sí? Si tienen identificado al denunciado, digo, la determinación de las materias y si debe ser atendida por módulo de gestión u otras acciones alternas, ¿no? Previas. Y bueno, yo tomaría ahí el término de prescripción con pinzas, ¿no? Porque la prescripción es una figura donde la autoridad administrativa pierde no la facultad de fiscalizar, pero sí la potestad de sancionar. Entonces, la prescripción, desde su ámbito, es digamos, por el transcurso del tiempo, los administrados no pueden estar, digamos, en una situación perenne de que en cualquier momento venga la autoridad administrativa y lo sancione, ¿no? Pasado ese tiempo, en este caso la ley general dice 4 años, ¿no? Pasado ese tiempo, se prescribió, pero esta prescripción es para el procedimiento sancionador, incluso para la infracción en el procedimiento, cuando todavía no estoy sancionado, pero me están iniciando sancionador, o incluso para la sanción misma, ¿no? Es decir, ya me sancionaron, pero nunca ejecutaron y pasó 2 años. Prescribió la sanción, ya no la puedes ejecutar. Tienes que declarar la prescripción, ¿no? Entonces, esa figura. Pero no debería ser acá, porque el calificador, ¿qué va a hacer? Va a analizar qué tipo de prescripción es, si prescripción, si es infracción instantánea, si es infracción permanente, infracción instantánea con efecto permanente, eso tiene que ser una autoridad con facultad sancionadora. Y adicionalmente a esto, ¿no? Tiene que haber un acto, ¿no? O sea, alguien tiene que declarar la prescripción, ¿no? A través de un acto administrativo, porque es la propia autoridad la que pierde la facultad de sancionar. Claro, lo que les estoy diciendo no está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General y es algo que creo que tal vez la Ley de Procedimiento debería, ¿no? Regular. ¿Por qué? Porque es necesario que brindar cierta seguridad jurídica, ¿no? Incluso la administración en estos casos no tiene un procedimiento claro, ¿no? Sea, ustedes van a ver que incluso he visto casos en el cual hasta el inspector declara prescripción. Oye, el inspector es una autoridad, o sea, el inspector es un fiscalizador, pero no tiene potestad para decir, oye, ya no puede ejercer el jus punendi la administración. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, las denuncias se evalúan en un plazo, de acuerdo a la directiva, no mayor de 5 días hábiles, ¿no? Que es desde que es recibida, y en caso que haya observaciones, se le otorga 2 días hábiles desde su notificación, ¿no? Para que el denunciante levante las observaciones, y en caso no hubiera respuesta, ojo, la respuesta es insuficiente, se considera la denuncia como no presentada y se ordena su archivo. Y acá hay algo que me parece muy interesante. A pesar de que haya una omisión o que, digamos, la respuesta ha sido muy general, siempre que lo requerido no sea salvado de oficio. O sea, hay una obligación todavía adicional a pesar de ese incumplimiento,
la autoridad inspectiva puede generar todavía la orden o puede masarla a modo de gestión, ¿sí? Y esto es importante porque la propia directiva establece esa facultad, porque al fin y al cabo recuerden que las denuncias son de oficio, o sea, todo este procedimiento, por ejemplo, yo soy el denunciante, ¿no? Yo presenté mi denuncia, ¿no? Presenté, por ejemplo, actos de acoso, ¿no? Acoso laboral, ¿no? Tengo mis amigos, me ponen apodos que yo no he permitido, ¿no? Generan constantemente, ¿no? Me sacan del grupo, de WhatsApp, no me dicen las horas de las reuniones que se tienen que coordinar, me dicen faltando un minuto, ¿no? Entonces hay un acto de hostilidad, ¿no? Para dejarme solo, hacerme ver mal ante el jefe inmediato, ¿no? Entonces, pero digamos, este hecho que estoy denunciando, ¿no? Pongamos, ¿no? eh, yo después, ¿no? Porque veo que está demorando y por ahí no quiero enemistarme, le digo a la administración, dejo sin efecto mi denuncia, me desisto, ¿no? En el procedimiento, en la ley LEPAC dice, ¿no? Desistimiento del acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, si yo pido un acceso a la información y todavía no hay respuesta de la autoridad, yo puedo decirle, oye, desistimiento del acto, ¿no? Ya no quiero las copias simples o ya no quiero las copias fedateadas, siempre y cuando hasta que no las hayan emitido. Entonces, ¿yo puedo hacer esto en las denuncias? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto no es un procedimiento administrativo. Este es un procedimiento donde el denunciante colabora con la administración. Y quien de oficio o quien es responsable de este procedimiento es la autoridad inspectiva. Entonces, si por ahí hay una denuncia y hay una orden de fiscalización y el denunciante dice, oye, dejo sin efecto, ¿no? Ya no continúe, déjalo ahí nomás, ya no quiero más pleitos, ¿no? El inspector puede dejar la inspección así nomás diciendo, no, como dejó sin efecto, dijo que ya no sigamos, ya no fiscalizo. No, no, el inspector estaría incumpliendo su función ahí. Entonces no se da la figura de desistimiento ni en la calificación ni en las actuaciones inspectivas. Acá está el módulo de gestión, yo les decía, ¿no? Para que pase la denuncia antes de generar la orden, ¿no? Se creó esta figura del módulo de gestión de cumplimiento. El modo de gestión de cumplimiento inicialmente tenía una regulación en directivas. Después, ¿no? Después en el 2000, si no me acuerdo, 2001, se reconoció a nivel legal, ¿no? Es decir, como acción previa, el módulo de gestión en la Ley General de Inspección, pero inicialmente esto ya había iniciado, ¿no? 2016, si no me recuerdo, la segunda directiva, versión de la directiva lo recogió, ¿no? Y es a partir de la tercera es donde se operativiza. Y esto es interesante porque en vez de generar órdenes inmediatamente, hago un trabajo de gabinete, ¿no? Le doy a un administrativo y le digo, emite una carta y pídele que te acredite si ha cumplido o no con estas disposiciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran inicialmente las materias? Otorgamiento del certificado de trabajo, entrega de boletas, certificado de trabajo, pago de beneficios sociales a una persona que ya extinguió el contrato, ¿no? Entonces, como ustedes ven, inicialmente esas materias eran simples, ¿no? O sea, los puedo acreditar como de manera física, ¿no? Otorgamiento del contrato de trabajo, acá está el contrato. Claro, siempre y cuando había obligación, ¿no? Entrega de boletas, acá está, mensualmente, acá están sus boletas, ya las firmó, estoy acreditando. El certificado de trabajo, acá está, firmado, certificado, sellado y recibido. ¡Pum! Listo, lo demostré, ¿no? Entonces, claro, después esto fue tan bueno, ¿no? Que tuvo éxito y se ampliaron las materias, ¿no? Ahora actualmente se puede hacer todas las materias que sean subsanales y siempre y cuando no sean complejas. Es más, ¿no? Dice así la canción. Las denuncias que se tienen por módulo de gestión deben reunir las siguientes condiciones. Uno, la documentación acredita la existencia de la relación obligación, es decir, que tiene que siempre ser, digamos, de un trabajador donde tenga el vínculo acreditado. Las materias denunciadas sean que subsanables y siempre formen parte del listado de materias que no se consideren complejas. ¿Sí? Ahora, la conciliación administrativa laboral, ¿no? Que también, digamos, esto no está en la directiva, pero sí está en la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Donde se establece una etapa previa a la actuación, a la fiscalización, ¿no? La conciliación administrativa es obligatoria como acción previa a las actuaciones inspectivas respecto al incumplimiento. Ahora, yo tengo que hacer un paréntesis acá.
a pesar de que esto está en la Ley General de Inspección, a la fecha todavía no se aplica, ¿sí? ¿Y por qué no se aplica? Porque no está reglamentada. O sea, hay una disposición en la ley, pero hasta ahorita la autoridad de trabajo no la reglamentó. Entonces, no es una etapa todavía previa ejecutada, pero el procedimiento está. Ahora, acá viene algo, ¿no? Que justo esto lo comentaba también. La conciliación administrativa ahora lo va a hacer SUNAFIL, ¿no? Pero actualmente el Ministerio de Trabajo, los gobiernos regionales realizan función de conciliación administrativa. Entonces, ¿por qué, no? Como yo les decía, el sistema de inspección no solamente la SUNAFIL, sino también tiene engranajes, tanto de los gobiernos regionales como de la autoridad de trabajo, y se coordina, ¿no? Oye, la norma me parece interesante, ¿no? Como una forma por ahí de aquellos elementos donde sean incumplimientos subsanables, ¿no? Por ejemplo, un trabajador acreditado con el vínculo, donde por ahí tal vez se demoró en pagar la liquidación, ¿no? No fue en las 48 horas. ¿Se puede invitar a conciliación? Sí, ¿no? Iba a ir y sí, mira, sabes que me demoré, pero ya te pagué, ahí está todo, ok, conciliación, todo terminó, ¿no? Entonces, podría ser un mecanismo muy interesante, ¿no? Pero se tendría que ver y coordinar, ¿no? Con trabajo, digamos, de los gobiernos regionales o la autoridad de trabajo. Sin embargo, hasta la fecha, esto todavía no está implementado como tal. Ahora, para que se genere la orden, la subintendencia es la responsable y se tiene en cuenta primero los plazos, ¿no? Tiene que generar la orden, en esta orden va a estar las materias, va a estar el equipo inspector, se va a registrar en el sistema de inspección del trabajo, ¿no? Se suscribe, o sea, tiene que suscribir la orden de inspección y se entrega la orden al personal inspectivo para que se pueda, digamos, realizar la función de fiscalización. Acá la comunicación de los resultados, sea las denuncias, ¿no? Procedentes o no, siempre se tiene que informar a quién, al denunciante, el estado de las denuncias. Ahora, la comunicación realizada al denunciante, ¿no? En las diversas etapas, sea electrónica o presencial, no está sujeta a recursos impugnativos porque no es un acto administrativo. Para que sea un acto administrativo tiene que modificar una citación jurídica. Y en este caso, la comunicación, sea de archivar, sea digamos, de iniciar una orden por materia determinada, no es factible de impugnación. Ahora, acá hay unas disposiciones complementarias finales que me parecen muy interesantes que recoge la directiva, ¿no? En caso de solicitud de verificación de despido arbitrario que contenga una constatación policial, ¿no? Se emite una respuesta con carta. Ahora, acá, por ejemplo, ¿no? La verificación de despido arbitrario. Yo tengo, por lo menos si me quiero ir a la vía judicial, ¿no? Y por ahí no me renuevan el contrato. Yo solicito una verificación, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya una autoridad a constatar que la empresa no me está dejando ingresar por tales hechos, ¿sí? Y tal vez mi contrato de trabajo se haya desnaturalizado, ¿no? O sea, yo siempre he sido indeterminado y la causa por la cual me he contratado no era una causa que se ajustaba a la realidad. Entonces, el reglamento de la ley de fomento del empleo, ¿no? Que es el reglamento de la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Los artículos que están vigentes, señala, ¿no? Que hay dos autoridades que pueden hacer la verificación de despido. Por un lado está la SUNAFIL y por el otro lado está la policía. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente, ¿no? Si yo solicito a la policía y la policía no lo hace como yo quiero, voy a la SUNAFIL y la SUNAFIL, ¿no? El inspector va a hacer, digamos, la constatación con las preguntas que me pueden ayudar un poco más. Entonces, estamos viendo realmente que hay duplicidad, ¿no? O sea, la misma función, dos autoridades la realizan. Entonces, capaz ahí la forma, digamos, que la directiva ha buscado para resolver este problema es, si tú adjuntas la constatación policial, yo ya no voy a ir. Simplemente te voy a decir que ya se constató, ¿no? La verificación con la constatación policial que te has adjuntado, ¿no? Y esa es la respuesta que se da. Pero acá también, ¿no? Si el objetivo era, ¿no? Que entiendo de la norma, es no generar duplicidades, acá también va a venir un hecho, ¿no? Los administrados van a conocer la norma. Oye, yo estoy leyendo ahorita la norma, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando haga la denuncia por verificación de despido, no voy a juntar la constatación policial. Y si no junto la constatación policial, ¿qué va a pasar? Van a tener que generar la verificación de despido. Entonces, capaz la norma tuvo como objeto, ¿no? La no duplicidad, sin embargo, por el conocimiento de la norma, digamos, no va a cumplir ese objetivo.
Entonces, por ahí, en todo caso, se puede trabajar, ¿no? O sea, en el reglamento, ¿no? De la ley de fomento, o sea, ¿no? En coordinación entre un convenio cooperativo entre la policía y la SUNAFIL, ¿no? En todo caso, para que se cumpla una autoridad que cumpla esta función, ya le diga, ¿no? Al trabajador que ya se cumplió la finalidad de la verificación, ¿no? Porque la verificación lo que busca normalmente, ¿no? Es acreditar la fecha, digamos, donde ya no se le deje ingresar y a partir de ahí yo iniciar mi proceso, ¿no? De reposición, ¿no? Porque puede ser, pongamos, ¿no? Un trabajador que está a plazo indeterminado, ¿no? Su jefe le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Hasta el día viernes no vamos a trabajar, nos vemos. ¿Qué pasa si yo me voy con esa versión y hago mi proceso de reposición por ello? Y mientras estoy haciendo mi proceso y me emiten mi demanda y le corren traslado a la empresa me está haciendo un disciplinario para abandono. Y yo le digo, oye, pero yo no vine porque el gerente me dijo que no viniera, pues me estaba despidiendo. Ah, pero papelita manda, ¿no? ¿Cómo demuestras eso? Ah, entonces para constatar, ¿no? Ese hecho que no me fue notificado por escrito, tengo una constatación de un funcionario público, sea la policía o sea la SUNAFIL, que acredita que acredita que no me están dejando ingresar por estos hechos. Y ya con eso tranquilamente me voy a la judicial y digo, este es el despido incausado, ¿sí? Y por lo tanto solicito mi reposición. Entonces, para eso es la verificación de despido arbitrario. Ahora, entramos rápidamente a la inspección, todavía tenemos tiempo, no hay problema. En la inspección, ¿no? Yo les decía, es de vigilancia y exigencia de control, ¿no? Las funciones de los inspectores no deben incluir la de considerador o árbitro. Esto está regulado por la actividad administrativa de fiscalización que está en el tubo del LPAC, ¿no? Que tiene el capítulo, digamos, es general, ¿no? De lo que es la actividad administrativa de fiscalización, pero también tiene sus normas especiales, que está tanto en la Ley General de Inspección y en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Acá están los principios, ¿no? Legalidad, primacía. Ojo que este principio de primacía me parece interesante, ¿no? Porque cuando ustedes vayan a la ley, el reglamento de la ley, ¿no? De las normas sustantivas, no encuentran el principio de primacía. El principio de primacía lo encuentran acá, en la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Entre la constatación entre los hechos, ¿no? Y los documentos se priman los hechos, ¿no? Y entonces acá se tiene que valorar, digamos, los hechos. ¿Y dónde se aplica la primacía? Cuando estamos en supuestos, digamos, de simulación, ¿no? Por ejemplo, simulaciones relativas, donde las partes declaran digamos, determinado elemento, pero que realmente buscan esconder, ¿no? Otro. Por ejemplo, yo suscribo un contrato de locación, ¿no? Y donde supuestamente decimos que la prestación es de manera autónoma. Y acá está el contrato, ¿no? Dice de locación de forma, digamos, periódica, autónoma, sin subordinación, etc. Pero yo en la práctica, como inspector, constato que veo que la persona ingresa en el mismo horario que los trabajadores. Veo que labora en el mismo lugar que los trabajadores. Veo que realiza la misma prestación que los trabajadores en planilla. Veo que lo sancionan si es que llega tarde. Entonces, los hechos me están demostrando que, pri- que, que realmente no es autónomo, sino que está subordinado. Y por lo tanto, acá aplico el principio de primacía y lo declaro como trabajador y que lo tenga que incorporar ¿a dónde? A la planilla. Entonces, estos principios, ¿no? Propiamente, ¿no? Dentro de ellos, el de salida, lealtad, sigilo, objetividad, publicidad, ¿no? Son principios que son a todo el sistema de inspección del trabajo, no solamente, ojo, a los inspectores, sino para todo el sistema de inspección laboral. Ahora, el procedimiento de actuaciones inspectivas, ¿sí? Ya hemos dicho, acá está la denuncia, ¿no? Por, digamos, por hostigamiento, por actos de hostilidad. Ya se calificó, ya se subsanó, ya pasamos la etapa, es compleja o no es compleja, pero no pasó por el módulo o no, pero hay incumplimiento todavía. O sea, no se demostró que haya cumplido en esa etapa. Entonces se genera la orden. Hay dos tipos de órdenes, órdenes concretas y órdenes genéricas. Cuando hablamos de órdenes genéricas, lo que estamos diciendo es que la orden de fiscalización todavía no tiene determinado al sujeto que va a ser fiscalizado, ¿sí? Por ejemplo, volviendo de nuevo al tema, digamos, de los consorcios. Si por ahí yo tengo un trabajador que me denuncia, ¿no? Oye, yo estoy trabajando para esta actividad y yo
pero no me dice o no identifica bien quién es el empleador. Entonces, yo no voy a generar una orden a o B a C, sino yo como, digamos, como sistema integrado de la inspección, lo que debería hacer es generar una orden genérica, oye, vaya a fiscalizar, y cuando identifiques para quién está trabajando, concretizo la orden. Es decir, ya concretizo, ¿sabes? Señalando quién es el empleador y precisando la materia. Por ejemplo, si voy a fiscalizar por ahí un hecho, ¿no? Que me denuncien de manera anónima que hay trabajo forzoso, trabajo infantil, y claro, el sujeto que denuncia no va a tener, digamos, los elementos para decir quién es el empleador, igual se genera una orden genérica. Ya cuando constato y levanto la información en la visita, identifico quién es, ¿no? El empleador, entre comillas, y la concretizo, ¿no? Para multar o sancionar a esta persona más adelante. ¿Sí? Entonces, una orden genérica no tiene necesariamente al sujeto que va a ser fiscalizado, ni las materias, pero que en la visita se va a concretizar. La orden concreta sí tiene ya identificado al sujeto y las materias y por lo tanto se va a fiscalizar. Ahora, esta orden, ¿qué tiene adicionalmente? Tiene asignado al inspector o inspectores o equipo inspector. ¿Sí? Una vez que tiene la orden inspector, a partir de que le dan la orden, todavía no se cuenta el plazo de la orden, sino a partir de su primera actuación. ¿Cuáles son las actuaciones inspectivas? La visita, el requerimiento de información, la medida de comparecencia, ¿no? Entonces, la verificación de datos, ¿no? Esas son cuatro medidas de actuaciones inspectivas que el inspector puede realizar con el objeto de constatar si se está incumpliendo o no los derechos denunciados, ¿sí? Ahora, a partir de esa primera actuación es donde se contabiliza el plazo de la orden. Por ejemplo, una orden sociolaboral puede tener el plazo de 30 días y se puede ampliar por 30 días más. Es decir, máximo una orden de inspección con ampliación tiene 60 días hábiles. Si a ustedes les preguntan, sociolaboral, la orden de inspección, 30 días, sí. Si es sociolaboral, 30 días más. Ahora, en caso de incumplimientos en materia de seguridad y salud, el plazo de la orden solo es 30 días. José, ¿se puede ampliar? No, 30 días como máximo, no hay ampliación. Y en caso de accidentes mortales, el plazo de la orden máximo es 20 días, ¿sí? Entonces, si les pregunto, orden de socio laboral, 30 días, el inspector puede ampliar 30 días más, total 60. Orden de seguridad y salud, no puede ser más de 30 días, no se puede ampliar, 30 días y muere. Órdenes de accidentes de trabajo con accidentes mortales. 10 días y se pueden emplear 10 días más. Máximo 20. ¿Sí? Ahora, realizadas las actuaciones inspectivas, el inspector puede corroborar el incumplimiento. Y ahí vienen las medidas inspectivas. Las medidas inspectivas tienen por objeto, ¿no? En algunos casos, advertir, recomendar, emitir una medida de requerimiento o paralizar una obra, o parte, digamos, de una obra, ¿sí? Con el objeto de proteger ciertos derechos o bienes jurídicos de protección. Ahora, entremos un poquito, y después de eso, ¿no? Se emite lo que es el resultado, ¿no? El informe o el acta. El informe normalmente se emite si es que se ha subsanado el incumplimiento en el plazo que requirió el inspector o se corroboró que no hay incumplimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo solicité, ¿no? Mi denuncia por el no pago de la gratificación. No lo demostró en el módulo de gestión, se generó la orden, pero en el interín, digamos, mientras que se da la orden de inspector y se va a hacer la primera actuación, la empresa pagó, subsanó, ¿sí? Y corrobora el inspector si subsanó. Entonces va a decir, puede terminar un informe de inspección diciendo, oye, por si acaso ya subsanó. Incluso pagó los intereses legales por los días que demoró. Ah, listo. No, no voy a proponer sanción, ¿no? Entonces, o incluso también puede ser, ¿no? Algunos elementos donde, digamos, puede ver, ¿no? Ya no es un informe de actuaciones, sino ha corroborado un incumplimiento. Por ejemplo, el tema, ¿no? De trabajo infantil, ¿no? Que es una materia insubsanable, ¿no? De afectación no solamente al derecho al trabajo, sino a la integridad del menor, ¿no? Por peores formas de trabajo. Entonces ahí yo emito un acta de infracción, ¿no? Y califico como multa muy grave, ¿no? Antes que la propia Ley General de Inspección me permite, ¿no? Ahora pasemos ahí rápidamente a hablar de lo que ya le había comentado, ¿no? Cuando hablábamos de actuaciones inspectivas, ¿no?
yo les decía que son en esta etapa donde el inspector va a realizar su teoría del caso con el objeto de comprobar si se está incumpliendo o no digamos, los hechos denunciados. Ahora, ¿qué puede hacer el inspector para poder corroborar? Tiene cuatro, digamos, actuaciones genéricas, ¿no? Que puede realizar para poder constatar los hechos y donde en toda esta etapa de la inspección, la empresa o el empleador denunciado tiene que colaborar. ¿Qué pasa si no colaboro? Puede haber un acto de obstrucción. ¿Qué pasa si yo no imito el requerimiento de información? Obstrucción a la labor inspectiva. ¿Qué pasa si no le dejo ingresar en la visita al inspector? Obstrucción a la labor inspectiva. ¿Qué pasa si no voy a la comparecencia? Obstrucción a la labor inspectiva. ¿Sí? Entonces se puede dar esas figuras. Ahora, en el requerimiento de información, el inspector, a través de la casilla electrónica, va a solicitar que información a la empresa o empleador fiscalizado. Y normalmente él va a verificar si la empresa o el empleador fiscalizado tiene o no tiene casilla electrónica con alertas. Si tiene casilla electrónica, está totalmente válido la notificación. Y el empleado tiene que, por así decirlo, contestar ese requerimiento de información dentro del plazo señalado. ¿Sí? Ahora, la visita inspectiva, ¿no? Acá ya estamos hablando que el inspector va a ir a las instalaciones de la empresa a, digamos, a fiscalizar. Entonces ahí se le tiene que otorgar el ingreso. En esta etapa, la empresa para, digamos, viendo por así decirlo, ¿no? Bueno, no por así decirlo, sino la realidad del Perú, donde muchas veces se puede ver personas, ¿no? Que puedan hacerse pasar por inspector, pues se pueden hacer pasar por inspectores. Entonces, la página de Sunafil hay un aplicativo, ¿no? Que te permite constatar que la persona que te está fiscalizando es esa persona. Es decir, es esa persona que es un inspector. Para eso se le pide al inspector que le pueda mostrar su photocheck. En el photocheck tiene el DNI. Y en el DNI ustedes van a la computadora, verifican y sale, ¿no? El inspector. ¡Pum! Entonces, sí, es inspector, entonces pase, ya lo acabo de verificar, pueda realizar la fiscalización que corresponda. Él puede hacer un recorrido, puede solicitar entrevistarse con los trabajadores, puede ser con participación del empleador, con participación del sindicato o sin la participación del empleador, porque pueden ser entrevistas personalizadas, ¿no? Privadas, para que no haya ningún tipo de intimidación, ¿no? Pero las puede realizar. Si por ahí la empresa opta por no permitirle o decirle, no, esta parte no puedes ingresar, ¿no? El inspector lo puede tomar como un tema de obstrucción. Situación distinta es cuando un inspector va a hacer una visita, por ejemplo, en temas de trabajo en el hogar. Normalmente el trabajo en el hogar, donde está realizando la actividad la trabajadora del hogar, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que normalmente es la casa de la persona, ¿no? Entonces hay una protección ahí al derecho de domicilio, donde solo el inspector podría hacer el recorrido si es que el empleador, que en este caso es el dueño también de la casa, le da autorización. No lo podría hacer, ojo, si no le permite, ¿sí? Entonces, ahí también una observación, ¿no? Salvo que el inspector podría solicitar, ¿no? En vía judicial, ¿no? Para que pueda realizar la fiscalización en ese hogar, pero tiene que haber un mandato judicial. No es común, no he visto casos, pero la norma lo señala, ¿no? Normalmente en estos casos el inspector lo que hace es pedir permiso, si le otorgan puede hacer la fiscalización, ¿no? Visual, si no, en todo caso el inspector puede hacer requerimiento de información o comparecencia para poder corroborar los hechos. Ahora, en la comparecencia también el inspector requiere aquí al empleador que asista a las instalaciones de la SUNAFIL, ¿no? Para que aclare ciertos hechos o también presente a su vez información, ¿no? Que está conteniendo documentos. Aquí, en la comparecencia, lo que tiene que hacer, digamos, el sujeto que es fiscalizado es participar en la hora pactada y tiene que llevar poder, ¿sí? Un poder que le permite en todo caso representar. En el caso sea el gerente general con poder, no habría problema, porque esto ya lo tiene, entonces tendría que simplemente adjuntar, ¿no? El documento por el cual, por registro, ¿no? Le dan la autorización de él es el representante de la empresa, pero si no fuera él y fuera un tercero, tendría que el gerente general dar un poder simple, ¿no? Donde permite en todo caso representar y adjuntando toda la documentación y que pueda absorber toda la información que lee
las preguntas que le haga el inspector, ¿sí? Entonces eso también es importante. Ahora, ¿qué pasa si en la comparecencia yo llego tarde? Puede ser tomado por un tema de obstrucción. ¿Qué pasa si yo llego sin poder? Se puede tomar, ¿no? Como si no hubiera asistido. Todos estos hechos que les estoy señalando pueden ser más adelante multas por obstrucción, inasistencia a la comparecencia. Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, ya no es necesario el poder? Si en el primer, digamos, se presenta, digamos, al inicio de la comparecencia un poder general, ¿no? O sea, Juan Pérez, ¿no? Se le otorga al gerente general el poder, ¿no? Para que participe como representante de la empresa en las actuaciones inspectivas. Es necesario que en la segunda visita, en la segunda comparecencia que pide el inspector, yo tengo que llevar de nuevo el poder, ¿no? Porque el poder es general, no tiene plazo, no habría problema. Tal vez por ahí podría haber un problema cuando ponen plazo, ¿no? Oye, solamente para esta visita, ¿no? Por ahí tendrías que presentar otro poder, pero si ya hay un poder de manera general, no es necesario que presente de nuevo el poder, ¿no? En todo caso, el inspector tendría que sacar una copia para saber. Cosa distinta sería si es que cambia, ¿no? Si, mira, Juan Pérez tenía el poder general y por ahí ahora viene Pedrito y presente el poder de Juan Pérez. Oye, Juan Pérez, ¿no? Pedrito no, salvo que traigas otro poder donde también te nombren a ti para que puedas participar, ¿sí? Entonces, la recomendación es que los poderes sean amplios, ¿no? Se pueda poner una o más personas en conjunto por separado para que no haya estos problemas. Por ahí puede haber también situaciones de temas de caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Donde, por ejemplo, ahora con la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy yendo a la comparecencia y es asaltado, ¿no? O es secuestrado, ¿no? Obviamente ahí, ¿no? Está en una situación, digamos, en la cual no va a poder participar y tiene que informar en todo caso al inspector, ¿no? Para que en todo caso se reprograme la comparecencia y no se le tome como inasistencia, ¿sí? Ahora, la comprobación de datos, ¿no? En esta etapa se comprueba la información o antecedentes que obran en otras dependencias del sector público con el objeto de hacer la teoría del caso más efectiva. Por ejemplo, denuncian por ahí temas, digamos, de pago de utilidades, ¿no? Entonces, yo puedo pedirles una, ¿no? Información sobre la declaración, digamos, de rentas, ¿no? De la empresa en el año que está solicitando el sindicato, 2022, por ejemplo, para el pago de 2023. Entonces, yo le puedo pedir y veo la información, hago el cálculo, ¿no? Y después luego, cuando pida la información de los pagos, voy a ver cómo han hecho el cálculo y obviamente voy a poder corroborar si están bien hechos o no, si estos fueron declarados o modificados, ¿no? De manera posterior. Ahora, medidas inspectivas. Aquí ya estamos hablando que las actuaciones inspectivas realizadas por el inspector ya se han realizado, ¿no? Y ha habido, ¿no? Constatación de ciertos incumplimientos. Por ejemplo, en el caso de recomendación, ¿no? Recomendar acciones al empleado para mejorar su nivel de cumplimiento. Aquí ya estamos viendo que por ahí ha habido una subsanación, ¿no? Por ejemplo, pongamos, ¿no? Entrega de boletas, ¿no? El empleador no llegó a entregar a tiempo porque ¿no? Él tenía un sistema de entrega de boletas, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? De manera física, ¿no? Y todos son teletrabajadores. Entonces, oye, se les acumulaba porque no iban, pues no estaban obligados y eran teletrabajadores total. Entonces, pero en el interín de las inspecciones, llamó a los trabajadores, a los teletrabajadores que vengan a tal hora y presentó las boletas, ¿no? En físico, firmadas. Entonces el inspector puede recomendarle que no es la única forma en la cual se puede, digamos, acreditar que se haya cumplido con la entrega de boletas, ¿no? También puede hacer un sistema, ¿no? Tecnológico para poder emitir las boletas electrónicas, ¿no? Y estas puedan ser presentadas a los trabajadores y que estos acusen, ¿no? Entonces puede recomendar una mejora, ¿no? Para no estar en una situación, digamos, como la que está. Pero también puede haber, ¿no? A la advertencia. En la advertencia, ojo, sí puede haber un incumplimiento, pero el incumplimiento puede ser leve, ¿no? Por así decirlo, o no tan, o grave, no estamos hablando de muy graves, pero que en todo caso, por la naturaleza, digamos, y la facultad que tiene el inspector, le puede decir, oye, hay un incumplimiento, voy a generar una nueva orden, voy a volver, pero en ese interín que vuelvo, puedes, digamos, levantar estas observaciones, ¿sí? Vamos a hacer, ¿no? Temas de operativo, ¿no? Acá no hay denuncia, es un operativo de la SUNAFIL y están fiscalizando microempresas.
y observan que en esta microempresa no tienen al delegado que representa a los trabajadores en materia de seguridad y salud. ¿Es un incumplimiento? Sí, pero deriva de un operativo, deriva que no hay, digamos, incumplimientos, o sea, la falta, digamos, de no tener, digamos, el delegado que representa a los trabajadores, ¿no? O al representante de los trabajadores, ¿no? eh, puede hacer que pueda ser subsanado, pero como las órdenes de inspección tienen plazos cortísimos, ¿no? Y se tiene que hacer todavía todo el procedimiento ¿no? Para poder elegirlo, yo puedo emitir una advertencia diciéndole que voy a generar una nueva orden y estoy retornando, y para esa fecha ya tendrías que tener, ¿no? Al representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud, ¿no? Porque no voy a tener comité porque no, la empresa no tiene más de 20. Entonces, ahí podría utilizarse la figura de advertencia. Es una figura que puede ser discrecional, ojo, no arbitraria, que es otra cosa, discrecional porque es una facultad que ostenta el inspector, ¿no? Pero por la naturaleza, digamos, el bien jurídico que no ha sido afectado, por digamos, el tipo de empresa, podría ser un argumento, digamos, que permita utilizar esta figura, y tampoco para que no termine todo ¿no? en requerimiento y sanción, ¿no? Porque en algunos casos podría ser por el plazo de la orden, darle un plazo tan corto, ¿no? De un día, ¿no? Oye, te doy un día para que nombres, ¿no? Oye, todo el procedimiento para poder, digamos, que nombren al representante de la empresa, disculpa, de los trabajadores en materia de seguridad y salud, no es suficiente con un día, ¿no? O sea, sí o sí voy a incumplir. Entonces ahí hay un criterio, digamos, de razonabilidad. También requerir el cese de incumplimiento a fin de ¿no? Poner en un estado anterior del incumplimiento, y esta es la medida de requerimiento, ¿no? En la medida de requerimiento sí hay una constatación de incumplimiento, pero en este caso se le va a otorgar un plazo, ¿no? razonable para que pueda pagar, cumplir con la obligación. Entonces, la medida de requerimiento lo que busca es poner en una situación anterior a la afectación, ¿no? del bien. Entonces, pero también la medida de requerimiento se realiza cuando el incumplimiento es subsanable. Porque si el incumplimiento fuera insubsanable, ya no podría hacer esto. Y también está la figura de la paralización, ¿no? Es el cierre temporal del área de una unidad económica y la paralización de o prohibición de trabajos o tareas, ¿sí? En esta figura también es, ¿no? Discrecional, pero tiene que ser razonada porque aquí se está buscando proteger no solamente el cumplimiento de los derechos laborales, sino también se busca, digamos, proteger la dignidad, la libertad, no, ahí sería más la integridad de la persona. Entonces, porque puede estar en peligro su salud, su bienestar, su vida, ¿no? Porque, por ejemplo, si se están realizando las labores en temas de construcción, si los CPPs necesarios, ¿no? O las construcciones no tienen, digamos, las señaléticas necesarias para que se pueda, digamos, trabajar en común, ¿no? Entonces, ahí puede haber un número de observaciones por parte, digamos, del inspector, y que, digamos, pueda paralizar. Y se tiene que levantar esto, ¿no? El plazo máximo, digamos, del cierre temporal o la paralización es un plazo de 30 días. Aquí algunas atribuciones que ya habíamos comentado. El inspector tiene ingreso libre sin previa notificación, ¿no? Debe acreditar. Está acá el sistema donde ustedes pueden verificar si es el inspector. Si el centro laboral sometido a inspección coincide con el domicilio de la persona, ¿no? Deberá obtener su consentimiento expreso o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Aquí también van a encontrar, ¿no? Algunas atribuciones: requerir la colaboración de avisos exigidos por ley, realizar exámenes e investigaciones de prueba, pedir la exhibición de documentos, entrar a cualquier lugar, interrogar al empleador, tomar muestras de sustancias, y los resultados que ya les había dicho. En caso de haber subsanado o que no haya, digamos, incumplimiento, el resultado termina en informe de actuaciones inspectivas, y en el caso si hay incumplimientos, ¿no? Puede recomendar, ¿no? Y es insubsanable, por ejemplo, va directamente al acta de infracción, ya no emite medida de requerimiento. Pero si es subsana, emite medida de requerimiento y a pesar de ello no lo subsana, puede emitir el acta de infracción por el incumplimiento sociolaboral y por el incumplimiento a la medida de requerimiento. Y bueno, yo en todo caso ya estaría terminando aquí.